buenos días, bienvenidos a la Universidad ISEO. Yo soy la doctora Miriam Blanqueto Cortés y es un gusto para mí saludarles y comenzar este nuevo módulo de Intervención en Crisis 2. Pues durante este módulo estaremos retomando algunos conceptos, algunas teorías que vimos durante el módulo anterior de Intervención en Crisis. Durante este módulo pues nos estaremos enfocando a situaciones más específicas y por lo mismo pues, estrategias de intervenciones que se pueden utilizar ante estas circunstancias. El objetivo pues general del módulo va a ser que ustedes como alumnos logren identificar las distintas experiencias de emergencia que pueden experimentar las personas, así como lo que les mencionaba ahorita, pues las alternativas de tratamiento adecuado y eficaz para cada circunstancia. Por lo tanto, esta primera unidad lleva por nombre Personas en Crisis 1. Ustedes van a ver a lo largo del módulo que estaremos hablando en dos unidades sobre personas en crisis. Cada unidad está compuesta por 5 temas y pues tomé la decisión de dividir los temas en personas en crisis 1 y personas en crisis 2, pues para que podamos abarcar toda la serie o toda la gama de situaciones en crisis a las cuales nosotros como psicólogos clínicos nos pudiéramos enfrentar. Bueno, para esta primera unidad de personas en crisis 1, pues vamos a estar retomando en forma de retroalimentación algunos conceptos básicos sobre la psicología de urgencias. También estaremos hablando sobre la intervención clínica en situaciones de urgencias, así como la hospitalización de personas en crisis, y ya después de estos primeros 3 temas como de conceptos básicos, ahora sí nos estaremos adentrando a la violencia doméstica y al niño maltratado, que son 2 tipos de personas o situaciones en crisis. Vamos a comenzar con la psicología de urgencias y pues aquí estaremos hablando, retomando un poco sobre los primeros auxilios psicológicos, en donde hablábamos sobre el acudir de manera inmediata a aquellas situaciones o aquellos lugares en donde estuvieran necesitando nuestra intervención como psicólogos o como personas entrenadas en primeros auxilios psicológicos. Dentro de la psicología de urgencias se establecen 3 componentes fundamentales. El primer componente de la psicología de urgencias es acudir de inmediato mientras la urgencia siga haciéndolo. Esto se refiere a que hay tipos de urgencias que pueden de alguna manera intervenirse eh, a través de llamadas telefónicas. Cuando la urgencia persiste y no puede intervenirse de manera eficaz a través de llamada telefónica, es importante que el clínico acuda directamente al lugar en donde está surgiendo la crisis de manera inmediata, obviamente sin perder el contacto de la persona en crisis, pues para evitar cualquier peligro que pudiera presentarse. También aquí habla sobre la respuesta activa y creativa en vez de pasiva. Esto es responder a las necesidades críticas del cliente y de la situación. Esto se refiere a que sí hay lineamientos básicos o sí hay entrenamiento para situaciones en crisis, pero dichas situaciones en crisis tienden a ser muy diversas. Entonces se necesitará que el clínico de alguna forma también utilice la imaginación, utilice su inteligencia y cree estrategias que pueden ser útiles ante la situación específica del paciente. Es importante que el clínico constantemente esté utilizando la creatividad y logre a través de ella mantener el control de la situación crítica, porque a veces nosotros pensamos que hay pasos o para cada situación. Entonces, a veces cuando las situaciones, cuando nos presentamos a la situación en crisis, nos damos cuenta que es muy distinta a la realidad de los libros, ¿no? Entonces es importante que también los conocimientos que nosotros tenemos como clínicos, pues los utilicemos de manera creativa. El tercer componente es ofrecer la mejor atención a cargo de terapeutas especialmente capacitados, con el propósito de llevar a cabo la urgencia a su terminación, incluyendo el tratamiento continuado cuando sea
necesario. Este es un punto que también hablábamos en Intervención en Crisis 1, en donde comentaba que era bien importante que nosotros como psicólogos clínicos de realmente estemos entrenados en este tipo de situaciones y que la capacitación sea aquella que nos permita lograr elaborar la crisis o lograr de intervenir de manera eficaz y por lo tanto evitar consecuencias ya sea psicológicas y físicas al paciente. Dentro de la intervención clínica en situaciones de urgencia se establecen varios pasos. Primeramente que nada se tiene que establecer un primer contacto telefónico. A través de este contacto telefónico, que es el primer encuentro que tiene la persona con el clínico o con la persona especialista en intervención en crisis, tendremos nosotros que aprender a obtener los datos generales de la persona, tanto cuál es su nombre, números telefónicos, incluso aquí es importante preguntar números telefónicos de alguna red de apoyo o persona de confianza que pudiera también apoyarnos a intervenir o a llegar al lugar de manera más rápida. También es importante averiguar la descripción del problema y cuáles son las necesidades, ¿no? Y otro punto importante también es averiguar si la persona tiene alguna arma o algún objeto que pudiera representar un peligro para ella o para alguien más, o si la situación en crisis incluye a otras personas que pudieran tener estos objetos peligrosos y que pudieran representar un riesgo para la persona que está pidiendo el apoyo. Es importante también evaluar el consentimiento de todos los involucrados. Hay situaciones que, como les comentaba ahorita, no solamente se pueden intervenir a través del contacto telefónico, sino que es necesario que el clínico se transporte al lugar. Entonces, es importante evaluar cuál es el consentimiento de la persona para que el clínico se transporte al lugar o cuál es el consentimiento de las personas que están involucradas en la crisis para evitar que tanto el paciente está en peligro como la integridad física del clínico también esté en peligro. También es importante evaluar la necesidad de acudir acompañado por elementos policíacos o por algún otro compañero que pudiera ser parte del apoyo dentro de la intervención. Dentro de la hospitalización de personas en crisis, tenemos que realizar nosotros una valorización y un plan. Primeramente que nada es importante. Si yo identifico que mi paciente o la persona en crisis es necesario hospitalizarlo o canalizarlo con algún otro profesional de la salud, es importante que nosotros nos acerquemos con lentitud, primeramente observemos en silencio su conducta verbal y que le demos su espacio personal al paciente para que éste no se sienta agredido o no sienta que estamos transgrediendo su intimidad. También, para darle la noticia de la hospitalización, primero tenemos que aprender a establecer o tenemos que lograr establecer un buen rapport. Es importante no olvidar que el paciente no nos eligió como terapeutas. Una persona en crisis no te elige como terapeuta porque la intervención surge en función a la demanda del momento. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a ser muy empáticos y logremos, primeramente que nada, ganarnos la confianza del paciente para, en función a eso, lograr transmitir el mensaje. Y aquí es un punto bien importante que menciona la bibliografía, es que tenemos que reforzarle la idea de que el traslado a la hospitalización es para mantener su seguridad y bienestar personal. Obviamente muchos de los pacientes van a tener resistencias, entonces también hay que darles espacio dentro de las resistencias, no presionarlos y tratar de persuadirlos a que es parte de nuestro trabajo y que nosotros estamos muy interesados de ayudarle y de hacerle sentir que puede estar seguro, que puede estar tranquilo y pues que todo esto es para su bien. También aquí dice que es importante comunicar como terapeuta constantemente que nosotros lo único que estamos intentando hacer es ayudar. Una de las principales situaciones en donde intervenimos en crisis es la violencia doméstica. Existen varias claves para la intervención eficaz de la violencia doméstica y la intervención viene desde la prevención, ¿no? Primeramente que nada es importante sensibilizar y
generar conciencia de la opinión pública en cuanto a la violencia doméstica. Lamentablemente todavía existe muchas ideas culturales que justifican ciertos actos violentos, ¿no? Y por lo tanto, eso impide que las personas logren identificar que están viviendo situaciones de violencia, porque estas mismas acciones están justificadas culturalmente, que también este primer paso se relaciona un poquito con la clave 2, que es la educación para construir una cultura no violenta. Tenemos que sensibilizar, generar conciencia, pero también psicoeducar a las personas en cuanto a las características del agresor, en cuanto a las características o los tipos de violencia que se pueden experimentar dentro de el contexto familiar. Después, también la intervención se centra en el desarrollo de recursos de las personas emocionales, cognitivos, conductuales. También es importante que la persona sepa cuáles son aquellos institutos o cuáles son aquellas redes de apoyos en cuanto a institutos de salud pública en donde puede recibir apoyo tanto para el agresor como la víctima, establecer redes de contacto que le ayuden a sentirse más seguro y monitorear e identificar cuáles son las comunidades, grupos o personas que se encuentran mayormente vulnerables a este tipo de violencia. En cuanto al niño maltratado, dice aquí que se refiere a aquellas situaciones en donde ocurre cuando el castigo corporal ocasiona magulladuras u otras lesiones al niño, o el niño está sometido constantemente a agresiones psicológicas y esto interfiere con el bienestar emocional y físico. Existen aquí algunos factores que nos deben de llevar a nosotros los clínicos a pensar la idea de generar una separación del niño de su familia. La separación va a ser una propuesta de intervención eficaz, pero para la seguridad del niño, pero tenemos que evaluar con cuidado. Primeramente que nada, tenemos que evaluar si realmente los progenitores tienen un perfil maltratador, ¿no? El perfil maltratador se refiere a que ejecuten esta conducta constantemente o a que en su infancia o en su historia de vida ellos ya tengan antecedentes que de alguna forma indiquen tanto que fueron maltratados como que actualmente maltraten a sus hijos. También tenemos que evaluar la edad del niño y el nivel de vulnerabilidad ante este tipo de situaciones. También tenemos que tomar en cuenta si el niño es difícil o enfermizo, lo cual, aclaro, no es ninguna justificación, pero que pudiera generar que los papás en algún punto una sensación de frustración y que por eso sea que lo estén violentando. Y dice evaluar la salud mental de los progenitores. Hay situaciones que a veces se salen de las manos y provoca que los padres de familia violenten a sus hijos, y hay otras situaciones en donde la misma patología o el trastorno mental que pudieran estar viviendo los progenitores llevan a generar este abuso constante, ¿no? En los dos casos es importante evaluar qué tanto los progenitores están preparados mentalmente para educar y cuidar a sus hijos, y también ver cuál es la red de apoyo que tienen los progenitores en donde se pudiera vincular al niño para su mayor seguridad.